Ok, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a Colosenses. No todos lograron conectarse la primera parte del capítulo 1, de manera que vamos a solamente leer, ¿no?, esos versículos. Puede ser muy pocos comentarios al respecto. Los comentarios ya lo hicimos. Y si alguien quisiera tener el link de la grabación de la clase virtual, me lo pueden pedir. No está subido a YouTube todavía, está en un link con Dropbox, pero se puede acceder y verlo, ¿no? Claro. Este tema de Colosenses empieza así: estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo, vive en la ciudad de Colosas, un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios estén con ustedes. Esta es la palabra de Dios para todos, es la versión que estoy usando, ¿no? Siempre que oramos, damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Solo el comentario que habíamos hablado en la clase virtual, de que esta trilogía entre fe y amor y la esperanza permanece a través de todos los escritos de Pablo. Y lo interesante es que Pablo, cuando está revisando obras, sobre todo cuando él escucha, como en este caso, no conocía esta congregación, conocía la ciudad, pero esta congregación no la conocía. Entonces él destaca estos tres elementos como si fuesen esos los elementos que hay que producir o se tienen que producir en un contexto cristiano, y los alaba precisamente por manifestar eso. Y segundo, la esperanza. Para Pablo hay dos elementos de esperanza, pero lo más fuerte en Pablo es la esperanza de lo que nos espera, valga la redundancia. No es una esperanza de mejorar esta vida. Ahora, no es que Pablo no tiene esperanza que Dios puede cambiar a los hombres en su vida en la tierra, sí, pero Pablo no menciona ninguna esperanza de cambiar el imperio romano. Y de repente nuestras inquietudes y avances en el área político más bien proyecta una esperanza de poder cambiar el país. Si bien es cierto, queremos ser sal y luz en el país, pero esas influencias tal vez se ejercen y se ven en un contexto que no es de Dios, como es el caso de nuestro país. No tiene como gobierno del país el reino de Dios, ¿no? Y tal vez la esperanza de nuestra ejecución y la efectividad de nuestra ejecución tal vez no siempre tiene que medirse en términos políticos, sino en términos de estos tres elementos que él menciona, que las personas, la iglesia, que son las personas, ¿no?, tengan fe, expresen el amor y guarden la esperanza. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes conocieron esta esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo. Está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Más importante para Pablo que su ministerio es el mensaje. Muchas veces Pablo habla del mensaje
el efecto del mensaje, la importancia del mensaje, el objetivo del mensaje. Pocas veces se refiere a su ministerio con esa efectividad. Él deposita toda su confianza en el poder que hay detrás de la palabra. La palabra es muy importante. Pablo es un canal, como hay muchos canales. Y ojalá que nosotros pudiésemos tener esta misma actitud o perspectiva. Más importante que el canal es el mensaje. Es muy importante ese tema, ¿no? Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. Y aquí tenemos otro compañero de Pablo, el primero mencionado es Timoteo, ¿no? Al principio, al comienzo, y ahora está hablando de Epafras. Que todos los historiadores y comentaristas coinciden en que Epafras era de Colosa, oriundo de Colosas. Y él conoció a Pablo, se convirtió, volvió a su ciudad natal, volvió a los suyos, pero formó esta congregación. Por lo tanto, desde que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. La importancia de la oración en el ministerio de Pablo. Y ahí mencioné también en la clase virtual, ¿no? La importancia de la oración en la vida de Jesús sobre sus discípulos, mencionando Juan 17. Cómo Jesús oraba por los discípulos. Y ahí en Juan 17 hay algunos elementos claves que se puede sacar y ver de qué manera podemos nosotros orar por los discípulos. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad, que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honra al Señor y para que le agraden en todo. Que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, hasta ahí llegamos y mencioné también la importancia no solamente del hecho de orar, sino que esta oración de Pablo. E hicimos una pregunta, y yo me acuerdo de que Carlos respondió también, y algunos que estaban conectados, ¿no? La pregunta es, cuando estamos orando por los discípulos, ¿oramos en este sentido, en esta dirección? ¿Oramos estas cosas? Esto es la oración que nosotros elevamos al Señor cuando estamos orando por los discípulos. Y bueno, obviamente, siendo la primera vez de verlo desde ese ángulo, no muchos respondieron que sí. Porque para Pablo, estos son los elementos de importancia. ¿Y cuáles son? Que agraden a Dios. Con todo. De tener una buena cosecha de buenas obras, ¿no? El crecimiento en el conocimiento y la sabiduría. Crecimiento de conocimiento. No podemos minimizar la importancia de conocer más. Y yo lo voy a decir así, saber más. Y dentro del conocimiento está la sabiduría de poder interrelacionar las cosas, ¿no? Nosotros no tenemos un hábito de estudio para conocer o para saber. Y el conocer es más que saber. Saber es tener el material, tener el contenido, y el conocer
es no solamente tener el contenido, que es muy importante, pero también tener la experiencia de vivir el contenido. El conocimiento implica experiencia. Y después, cuando él habla también de la sabiduría, bueno, estas son cosas importantes para él. También pide que tengan fortaleza desde el poder que da Dios. También pide para que tengan resistencia con paciencia, entendiendo que estamos en tiempos complicados para la iglesia, aun cuando esa complicación al final es un plus para la iglesia, es algo positivo para la iglesia, pero así todo vivían en tiempos muy complicados. Entonces Pablo lo menciona, igual que Pedro en su primera carta, ¿no? Que tengan resistencia frente a lo que la oposición, por decir, pero con paciencia también, ¿no? Y después, hablando de la alegría, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener que experimentar esta alegría, pero esta alegría basada, ¿no es cierto?, en una herencia que está preparada para todos. Y aquí vienen dos condiciones: para todos los que son del pueblo de Dios y los que viven en la luz, o sea, de acuerdo a este evangelio. Y después, bueno, este tremendo texto que terminamos, ¿no?, que el Señor nos rescató del poder de la oscuridad. Nuestra gran alegría viene por estas dos motivaciones. La primera es la herencia que nos espera. Y eso es una tremenda alegría y una tremenda esperanza. Pero no solo eso, sino esta gran alegría también proviene del hecho de que somos libres, de nuestra gran liberación que Él hizo. Entonces menciona dos cosas aquí: la herencia y la libertad, la liberación que recibimos, ¿no? La obra de Dios fue hecha permanentemente en nosotros por Dios mismo, lo cual es nuestra liberación. Liberación de la oscuridad, de la ignorancia, de la lejanía, del poder del pecado sobre nosotros, Romanos capítulo 6, bueno, en fin. Y no solo eso, sino que darnos libertad. Y en este texto la libertad tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Es decir, que como también Pablo dice en Romanos 6, tocando este tema, en relación al bautismo, dice que nosotros somos libres para no pecar. No solamente libres del pecado pasado, sino que somos libres para no pecar. No está Pablo diciendo que vamos a vivir cero falta. No, porque también Juan dice, bueno, tenemos al Señor para no pecar, pero si pecamos tenemos un abogado y podemos confesarnos. Pero la idea de estar dominado por el pecado, porque eso es la figura que tiene Pablo, que el mundo peca no porque quiere, sino porque no le queda opción. Ahora, también por otro lado, hay un tema de querer, obviamente no estamos eliminando eso, pero Pablo dice que la gente del mundo vive bajo un dominio, y ese dominio los lleva a pecar. Entonces la libertad, la liberación viene de quitar de encima este dominio, cosa que nosotros podemos sujetarnos a otro Señor y otro principio de vida. Y si nosotros tenemos clara conciencia de esto, cada vez que somos tentados vamos a buscar la forma de no pecar, porque somos libres para no tener que pecar. Y eso es la libertad que provoca esta alegría según Pablo en este texto. Entonces, hasta aquí llegamos en la clase virtual y vamos a seguir un poco. Y esto es el texto que tenían que aprender de memoria. Y yo tengo entendido que algunos lo hicieron. Me parece súper bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En vez de citarnos el texto, en este momento, en vez de citar el texto, quiero que me nombren los elementos o las virtudes que este texto dice en relación a Jesús. Así, hacer una lista. En vez de darme todo el texto así textual, hagamos la lista.
de todos los elementos mencionados en este texto. A ver, ¿quién empieza? El primogénito de toda creación. ¿Vale? ¿Sigue? La imagen visible. La imagen visible, Supremo Señor, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más dice de Jesús? Bueno, aquí hay algunas, no todas. Es creador. El primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. ¿Qué más? Para que en todo tenga la preeminencia. Aquí tenga la preeminencia. Es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. El primero bien. Todo. En todo. ¿Ya? ¿Qué más? Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Claro. Sigamos. Aquí está el texto. En él habitó toda la plenitud. La plenitud de Dios está en él. Y yo voy a reparar en esto un poco. El tema de la plenitud es muy importante, porque esa misma plenitud, según Pablo en Efesios, lo traspasa a la iglesia, no a una persona, sino a la iglesia. Entonces Jesús, en él habitaba toda la plenitud de Dios. Obvio, porque él vino a revelar al Padre a nosotros, y él mismo dijo a los discípulos, ¿no? Me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces ya no hay ninguna diferencia en ese sentido. Ahora, la gran pregunta es, como él traspasó esa plenitud a la iglesia, la pregunta es si el mundo de hoy puede mirar a la iglesia y ver al Padre. Es buena la pregunta, ¿no? Porque Jesús dice, me han visto a mí, han visto al Padre. Interesante. ¿Qué más? Tengo dos más, por lo menos. Reconcilió. Reconciliador de todas las cosas. ¿Y otro más? El hacedor de la paz. Él hizo la paz en la cruz. Tremendo, ¿no? Esto de la vida de Jesús y este texto, una cristología pura. Por eso puse como tarea, y todavía está, la tarea de aprender este texto de memoria. Es tremendamente importante. Este texto define el mensaje. Ahora, el mensaje, como vimos antes, para Pablo el mensaje es sumamente importante. El mensaje para Pablo es Cristo. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. No tenemos que enredarnos con otros temas cuando estamos presentando el mensaje, el Evangelio. El mensaje es Cristo. Y cuando Él escribe esto, nos está dando todas las cualidades de este Cristo, que es en sí mismo, ¿no es cierto?, el mensaje. Así que hay que seguir con la tarea hasta lograr aprenderlo de memoria. Antes ustedes estaban alejados de Dios, su manera de pensarlo, hacían enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de su muerte física en Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios. Es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Y hago una pregunta. Este texto se parece a otro texto en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? No es igual, pero se parece. ¿No? Efesios 2. La entrada del segundo capítulo de Efesios. Y no solamente esta parte, sino de otras partes más que vienen, digamos que se ajusta mucho a ese tema de Efesios capítulo 2. Pero ¿por qué se parece tanto? No solamente por el mensaje, obviamente, pero fue escrito por él mismo, en el mismo tiempo, desde la misma celda romana, escrito una carta, él la escribió y la mandó
a una iglesia específica, esta. Y la otra fue una carta regional, que la mandó a Asia Menor y a las iglesias, posiblemente a las 7 iglesias que Juan menciona en Apocalipsis, en los primeros capítulos. Era una carta circular que era para todos. Entonces, él menciona este concepto a la congregación específica de Colosas, pero también quería mencionar los mismos conceptos a la carta que él envió para ser entregadas a todas las iglesias. Así que pasaba la carta de una ciudad a otra, la carta de Efesios. Porque de hecho, cuando tú lees en Efesios, capítulo 1, cuando Pablo está saludando a los santos que están en Éfeso, esa frase que está en Éfeso no está en el original, no está en ningún manuscrito antiguo. Eso fue agregado posteriormente a la carta, cuando seguramente fue cuando la encontraron en Éfeso, le pusieron el nombre, pero no está, porque esa carta no fue para una iglesia de una ciudad, sino para una región. Entonces Pablo está mencionando exactamente lo mismo, ¿no? La condición del hombre no ha cambiado mucho de esos días hasta ahora, ¿no? Ni su indiferencia respecto a Dios tampoco. De hecho, creo que casi nada ha cambiado desde los días de los apóstoles. Lo único es que el envoltorio ha cambiado. Pero lo que hay en el hombre parece que no dista mucho de lo que había en el tiempo de Pablo, ¿no? Tenemos aquí la misma problemática del día de hoy, aquí en esta carta. El hombre perdido, el hombre bajo esclavitud, el hombre bajo el dominio de pecado, y el hombre indiferente. Y también para nosotros es la misma solución, el mensaje respecto a Jesús. No se puede inventar nuevas soluciones, la solución de Dios es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La solución del problema del hombre, la solución dada por Dios es Jesús. Y nosotros no podemos estar inventando nuevas soluciones o nuevos mensajes. Cristo sigue siendo la respuesta por mérito de su muerte y su resurrección. Aquí lo está diciendo Pablo. Claro. Y él dice, acá, Cristo hará esto si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Nuevamente volviendo a la importancia, ¿no?, del mensaje acá en esto, y no solo en cuanto al mensaje, sino que también nosotros aquí, él vuelve a mencionar la esperanza y él dice, no alejarse. Hay una advertencia importante. Cuando él dice, no se alejen de esta esperanza que les da la buena noticia, ¿a qué se refiere? No vayan a reemplazar esta esperanza por otra. Esta es la esperanza que Dios te dio a través de las buenas noticias que se están publicando en todo el mundo. Esta advertencia es muy importante respecto de esta esperanza mencionada más arriba, ¿no? El amor, la fe, el amor y la esperanza de la herencia que nos espera. Y esto él dice que es producto, esta esperanza es producto de las buenas noticias. Ya, vamos así. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un servidor de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios, reiterando el mensaje, ¿no? Presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que está oculto para todos
desde el comienzo del mundo, ¿no? Y dice, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y misteriosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de la importancia de todo esto, la importancia que tiene en relación a las misiones? O sea, en todo momento Pablo está escribiendo, está en una cárcel romana, posiblemente en Roma. Está escribiendo esta carta, pero con su mentalidad universal, con su mentalidad de la globalidad. Pablo ve un tema de globalización, pero bajo el Evangelio. Pablo no ve, no es como nosotros nos preocupamos de Santiago. Y eso ahora, porque ahora estamos en sectores, así que nos preocupamos en los sectores donde está. Pablo está pensando en el mundo, y ni siquiera en el mundo, en el universo. Él tiene una perspectiva distinta. Siempre está hablando, ¿no?, de esto de estar anunciando el mensaje a todas partes. Todo esto es en relación a las naciones, porque él dice aquí mismo que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones. Y esto fue revelado a la iglesia, este misterio. Y esta esperanza viene solamente, este secreto solamente es una persona, que es Cristo. El tema, aquí hablando de la misión de Pablo en el tema de sus sufrimientos, es muy interesante esto. En Hechos capítulo 9, ustedes se acuerdan, ¿no? Dios está hablando a Ananías, el profeta, que va a imponer manos a Pablo para que recobre la vida, la vista, y también puede ser bautizado. Y hay una frase ahí cuando este Ananías no quería ir, porque él decía, hemos todos escuchado de este Pablo y los estragos que está haciendo. Y él está llevando gente de sus casas, lo está llevando a los sacerdotes, lo está encarcelando, y tú quieres que yo vaya a hablar con él. Y Dios dice, no, sí, tranquilo, está bien. Es que yo ha tenido un encuentro conmigo. Y es más, y aquí es interesante lo que Dios le dice a Ananías. Dice, yo mismo le mostraré a Saulo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Pablo entró en esta empresa de Dios con sus ojos abiertos. Habían sido cerrados por la visión, pero Dios les abrió los ojos. Después llega Ananías, le devuelve la vista. Pero lo que Pablo vio en este tiempo y los 3, 4, 5 años siguientes fue muy revelador para él. Y una de las cosas que él vio fue cuánto iba a tener que sufrir. Entonces, cuando Pablo aquí está hablando en el verso anterior, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, porque él está diciendo que yo estoy completando lo que falta. Tremenda expresión, ¿no? Jesús lo hizo todo para lograr la salvación, ¿sí o no? Amén. Lo hizo todo. Mas los discípulos también tenemos tarea en relación a este evangelio. Sí, sin Jesús no hay evangelio, pero sin sus siervos no hay evangelización. Y Pablo tenía que sufrir, y él dice, de completar lo que faltaba en los sufrimientos de Cristo, para que lo que él hizo en su sufrimiento llegara a ser conocido, revelado a todo el mundo. Que es un tema tremendo para mí. El plan de Dios para la vida de Pablo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Dios le mostró a Pablo cuál es el plan. ¿Cuál era el plan de su vida? Y era muy importante esa información para él. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida?
Si lo puedes definir tan claramente. Yo por lo menos en lo personal, yo lo tengo muy claro, porque el Señor me lo reveló. No es que la iglesia me lo dijo, no es que algunas personas, algún ministerio de la iglesia me lo aclararon, sino el Señor mismo, por su Espíritu, me lo mostró. Y eso es lo que está diciendo Pablo también, acá. Él sabía para dónde iba su vida. Tenía muy claro cuál era el objetivo de Dios, el plan de Dios para su vida. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque esto es lo que produce estabilidad en nuestro compromiso con el Señor. Si uno leyera, y de hecho les puedo dar el texto, parece sí. 2 de Corintios capítulo 6, desde el versículo 4 al 10, para tener una idea de qué manera sufrió Pablo cuando él está hablando de la gran lucha. ¿A qué se refiere? Fue una cosa espantosa. Él habla de ser castigado con varas, 39 golpes con varas en el cuerpo. Él habla de estar en alta mar, día y noche. Habla de peligros en el camino y peligros en la ciudad. Este vivía siempre bajo amenaza, ¿no? Y lo importante de esto es que Dios ya le había mostrado eso. Entonces, porque yo te digo, la primera vez que a mí me pegan 39 veces con vara, yo me voy para la casa. Yo a lo mejor mantengo mi fe en Jesús, pero yo no. Yo me voy para mi casa. Primeramente va a sanarme, porque Dios no me ha hablado de eso. Pero Dios sí le había hablado. ¿Y por qué es muy interesante, muy necesario, más que interesante, necesario tener claridad para nosotros mismos? Porque cuando el camino se pone pesado, teniendo esta claridad produce estabilidad en nuestro compromiso con el Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, uno sigue adelante, caminando en medio y por encima de los problemas, sin parar y sin titubear. Bueno, Pablo habla del gran secreto, nosotros conocemos este secreto, ¿no? El gran misterio revelado, solamente para los que no lo han escuchado en algún momento. Este tema de misterio es, para Pablo, no es lo que nosotros pensamos, y menos lo que dice la iglesia. A veces me refiero a la iglesia católica cuando habla del gran misterio. No, misterio para Pablo y para los griegos, y para el griego koiné, un misterio es algo revelado, no algo oculto. Cuando ya es revelado es un misterio. Curioso, ¿eh? No es algo oculto. Los misterios son revelados. Ahora, ¿por qué es misterio? Porque no es posible conocerlo sin la revelación. Es por eso que es un misterio. Y en un momento fue oculto, pero ahora es revelado. Y él dice que el gran misterio, bueno, es Cristo. Todo es de Él, es por Él y es para Él. Él es el todo para Dios. Es el todo. Y que este todo puede vivir en nosotros y entre nosotros es un gran misterio. Eso nadie lo inventó. Nadie pudo llegar a ese conocimiento vía estudios o ciencia, sino que fue revelado por el Espíritu de Dios. Es un gran misterio y un gran secreto revelado. Y esto mismo nos da la extrema esperanza de disfrutar de su gloria, tanto aquí
como esa gloria que nos espera en su presencia. Esta es la obra de Cristo. Y ahora, ¿cuál es la obra nuestra? Y aquí es donde él dice, estamos siguiendo aquí en el texto, entonces nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. ¿Cuál es nuestro trabajo? Presentar a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Aquí tenemos metodología, aconsejando y enseñando. Aquí tenemos capacitación, dice, con toda la sabiduría que Dios nos da. Nuestra capacitación para hacer ese trabajo. Y tenemos la meta, presentar a todos espiritualmente maduros. Esto es una tremenda definición de lo que nosotros llamamos el discipulado, ¿no? Aconsejando, enseñando, con la sabiduría que viene de aquel que nos capacita para esta obra, entendiendo que la meta es presentar a todos espiritualmente maduros. No hay que aceptar menos. Tal vez no todos lleguen a la madurez, pero no hay que aceptar como meta algo inferior a esto. Presentar a todos maduros. Y él dice, bueno, a fin de esto yo trabajo mucho. Pablo tenía muy clara la meta. Y es por eso que trabajó tanto, con tanta confianza y tanto ahínco. Sabía a dónde iba con sus discípulos. Así tanto se metió así como en una lucha. Esto para Pablo es más que una obra. Esto para Pablo es una lucha. Es una lucha. Él está, dice aquí, luchando duramente. Duramente. ¿No? Y cuando, como yo dije, mencionamos la lucha de Pablo en 2 Corintios 6, es tremendo lo que ese hombre vivió. Y lo hizo por personas que él jamás había conocido. Y también por personas conocidas, tal como lo hizo Jesús. ¿No? Lo hizo por la causa.